Hola, soy Aldo. Y yo soy Liz. Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día. Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea su caso, sean bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Háblame de Ciencia. En esta ocasión estamos obviamente digital, aquí como lo podrán notar, pero pues bueno, primeramente, ¿cómo te encuentras el día de hoy, Liz? Amigo Aldo, yo aquí innovando, amigo. ¿Qué te parece esta nueva modalidad? Hay que adecuarnos a todo. Pues yo muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Quién nos acompaña el día de hoy? Mira, yo me encuentro al 100 y ya pasó al 200 con el simple hecho de saber el invitadazo que tenemos el día de hoy. Pues bueno, déjense los presento. El día de hoy tenemos a Mauricio López Reyes, es físico por la UDG y actual candidato a doctor en física de la atmósfera por la Universidad Complutense de Madrid. Déjenme decirles que yo quería intercambio para allá. Bueno, todavía lo tengo anotado, un dato que a nadie le interesa, pero lo quería soltar, discúlpenme. Y es autor de artículos científicos en revistas internacionales. Además, se desempeña como presentador del Estado, del Tiempo en diferentes medios de comunicación y consultor privado en el área de agrometeorología. Espero haberlo dicho bien. Mauricio, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿qué tal, Aldo? Mucho gusto en estar aquí con ustedes. Gracias por la presentación y por la invitación de los dos, Liz y Aldo. No, pues encantados de tenerte y pues nada, ahora sí, Liz, por favor, compártenos de qué se va a tratar este episodio. No, yo creo que antes de decidir hablarle a la audiencia de qué se va a tratar este episodio, tenemos que preguntarle a Mauricio qué onda con este término de agrometeorología. La verdad es que cuando yo leí la presentación sí dije, caray, o sea, ¿y esto de dónde salió? ¿De qué se trata? ¿Con qué se come? Entonces, Mauricio, por favor, antes de presentar el tema, platícanos un poco de qué se trata esto. Sí, claro que sí, Liz. Mira, realmente es un término poco usual que no sale en las pláticas de sobremesa, ¿no? Es un término muy particular y de hecho también yo terminé un poco por casualidad en esa área. Yo estudié la carrera de física, como lo comentó Aldo, en CUSEI. Soy orgullosamente egresado. Ya somos 13. Aquí puro tip CUSEI. Y al terminar, bueno, cuando uno empieza a estudiar física, uno quiere siempre hacer mecánica cuántica, relatividad y cosas por las películas, ¿no? Que uno ve, pero yo siempre tenía el gusto por la meteorología. De hecho, yo quise estudiar física para después ser meteorólogo, y es que en México la carrera de meteorología no existe. O sea, así tal cual, licenciatura en meteorología o meteorólogo no existe. Es un poco parecido a lo que le pasa a los astrónomos. Los astrónomos no es que hay una carrera de astronomía, tienen que estudiar física y después hacer astronomía. Entonces, en el transcurso de la carrera me di cuenta que el sector agrícola, y más en nuestro estado, que nuestro estado es el productor número 1 en el área agroalimentaria de México, pues necesita mucho de la meteorología para poder, por ejemplo, buscar mejores predios para ciertos cultivos, planear riegos, saber si hay probabilidad de que tengan fenómenos adversos y que ellos puedan hacer una planeación a mediano plazo. Justo ahí es donde entra la meteorología, y como se fusiona con la agronomía, pues se llama agrometeorología. Wow, ¿Feliz con tu respuesta, Liz? Impresionada, amigo. O sea, me sonaba más o menos a eso el término, pero agradezco ahora tener la explicación por un experto y entender de qué se trata esto de la agrometeorología. Y yo creo que con su explicación nos dio pie demasiado a el tema que vamos a platicar el día de hoy. Y pues todos nos hemos dado cuenta de que de pronto el periódico anunciaba de que se viene ola de calor, de que este año va a estar horrible la canícula porque está haciendo demasiado calor, que absolutamente toda la República trae sequías y cosas así. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de este tema que son climas extremos, pero visto desde un punto de vista más allá del cliché, o sea, más allá de lo que todos oímos, de que no hay que contaminar porque nos estamos acabando al mundo, lo cual es cierto. Pero hoy lo vamos a ver acompañado de un experto que nos lo va a contar de la mano de la física. Entonces, pues, la verdad es que yo estoy muy emocionada, amigo Aldo, y si me lo permites, comencemos con la primera pregunta. Adelante. ¿Qué factores son los que determinan el clima? O sea, ¿qué conjunto de cosas estudian, Mauricio, para poder determinar el clima? Claro, sí, Liz, mira, déjame decirte que es una pregunta que aparentemente suena muy básica, pero te felicito porque justamente con esa pregunta se tiene que iniciar cualquier entrevista relacionada con, en este caso, con fenómenos extremos. ¿Por qué? Porque la definición, siempre cuando partimos de una definición, ya podemos ver
excepciones, ya podemos ver qué cosa es extremo, qué no es extremo, y en este caso lo fundamental es iniciar con la definición de clima. Ahora, el clima, antes de entrar a qué factores lo conforman, quiero hacer una pequeña aclaración. El clima es un término que la mayor parte de la sociedad, de los mexicanos también en general, lo utilizamos mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya había... ¡Qué caray! Sí. Porque ¿Cómo? resulta que la palabra clima, si la queremos traducir al inglés, sería climate, y realmente la traducción de lo que nos queremos referir es buscar la palabra weather forecast en inglés, que significa pronóstico del tiempo. Entonces, al traducir eso al español, cuando nosotros revisamos una aplicación móvil o en San Google, etcétera, y le ponemos clima de Guadalajara, por ejemplo, él sabe nuestro error y nos pone el estado del tiempo. Entonces, realmente lo que nosotros le estamos preguntando es, ¿cuál es el estado del tiempo? Es decir, ¿qué es lo que va a suceder el martes por la tarde que tengo unos 15 años y van a ser en un lugar abierto? Ese es el estado del tiempo, lo que va a ocurrir en un lugar y en un momento determinado, o lo que ya ocurrió. Por ejemplo, la tormenta muy intensa que hubo en varios puntos de Guadalajara el sábado pasado, esa es una tormenta y corresponde al estado del tiempo, es decir, lo que ocurrió en un lugar y en un momento. Ahora bien, ¿el clima qué cosa es? El clima es el promedio de todos los estados del tiempo, entonces, en 30 años. Y al promediar, imagínate, 365 días por 30 años, te dan miles de días. Entonces, y tú te das cuenta, y esto lo van a conocer perfectamente las personas que nos están escuchando, que en Guadalajara tenemos 2 climas característicos. Ojo que no dije estados del tiempo, 2 climas característicos. Un clima lluvioso en verano y un clima seco en invierno. Entonces, el clima es las condiciones normales que se presentan en muchos años. Y el estado del tiempo es lo que particularmente va sucediendo cada día. Ahora, ¿qué factores lo conforman? Ahí te va, me estoy robando un montón de tiempo, ¿verdad? No, está súper interesante, por favor, adelante. ¿Qué factores lo conforman? El clima depende muchísimo, fuertemente, primero, de qué tan alejado del Ecuador te encuentres. Entre más cerca del Ecuador, que sabemos que el Ecuador es, digamos, partimos al planeta Tierra por la mitad de norte a sur, ese sería nuestro Ecuador, y el Ecuador es la región en donde tenemos más radiación solar, es decir, donde tenemos más calentamiento del sol. Entre más te alejes al norte, vas a tener menos calentamiento directo del sol, por lo tanto, uno pensaría que más al norte, el clima, es decir, el promedio de todos los estados del tiempo, es más frío, y esto así ocurre. Ese es el primer factor. ¿Qué tan alejado del Ecuador estás? Segundo factor, la altitud. Puedes estar muy cerca del Ecuador, pero si estás a 3,000 o 4,000 metros de altura, por ejemplo, en los Andes o en zonas montañosas cercanas al Ecuador, aunque estés muy arriba, la temperatura suele ser baja. Ese es un segundo factor. Un tercer factor, ¿qué tan cerca de los océanos o los mares te encuentres? Porque los océanos y mares son fuente de vapor de agua y por lo tanto, donde haya vapor de agua, pues es muy probable que haya humedad y por lo tanto, más precipitación. Y ya entramos con cosas más particulares, que si una montaña de este lado, que si la cordillera del otro lado, que si tienes una zona boscosa, etcétera, ¿no? Ya son cosas más particulares, pero en general esos son los 3 factores que determinan cómo es el clima de cada parte del mundo. No, hombre, se llevó un 10, se llevó un 10 Mauricio aquí, no sé tú cómo ves, Liz. No, y sobre todo el saber que he estado equivocada todo el tiempo, ¿no? Porque yo sí soy de las que googlea de que clima en Guadalajara, así como ¿va a llover o no va a llover? Y resulta que he estado engañada todo este tiempo. Sí, o sea, y Google nos engaña, porque, o sea, en teoría si estuviera haciendo lo correcto debería decir, justamente lo que decía, ¿no? Verano es lluvioso y tenemos seco en invierno, ¿no? Pero pues no te va a decir eso porque pues ya se acostumbró él a que nosotros buscamos mal, ¿no? Entonces dijo, pues busca el mal, pues ya, les muestro lo que quieren, ¿no? En realidad. Totalmente. Es más fácil decir que AIGA está bien
a tratar de corregirle a todos que la palabra aiga está mal, ¿no? Justamente. Tratar de pelear contra el mundo. Totalmente, qué buen ejemplo. Y pues bueno, justamente en este episodio estamos hablando de climas extremos. Entonces, ¿a partir de qué punto ya podemos decir esto es un clima extremo? Porque bueno, por ejemplo, digamos, estás en Monterrey, que recientemente hacía muchísimo calor, y no sé si ya ahí tú puedes decir, ya es extremo por tal motivo, por tal factor. ¿Desde qué punto ya podemos decir que es un clima extremo? Mira, que es la segunda mejor Vamos pregunta bien. que el día de hoy. No, hombre, andamos. Porque aquí me voy a poner un poquito en términos estadísticos, pero muy poquito, para Ok. tratar de entender esto. Ok. Uno puede definir un fenómeno extremo desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, la rareza de que ocurra un fenómeno. Les pongo un ejemplo. Me parece que el 9 de marzo de 2016, aquí en Arandas, yo radico en Arandas, bueno, es mi ciudad natal, en los Altos de Jalisco. El 9 de marzo del 2016 cayó una nevada de 15, 20 centímetros de espesor. Nunca había un registro de esa intensidad y de ese acumulado de nieve. Ese es un fenómeno extremo. ¿Por qué? Porque nunca había ocurrido. ¿Ya? Entonces, como nunca había ocurrido con esa severidad, con esa intensidad, ya uno lo puede catalogar como extremo. Un fenómeno extremo. Ahora, ya desde el punto de vista estadístico, imagínate que nosotros tenemos 30 años de datos en Guadalajara de temperatura. Entonces imagínate, 365 por 30 años. Qué dolor de cabeza, ¿eh? Y tú los puedes acomodar. Todas las personas que pasaron secundaria, prepa o que están ahorita en universidad se van a acordar de esto. Si tú acomodas tu valor más alto de temperatura y después el que sigue, hasta el más bajo, o sea, de mayor a menor, tú vas a encontrar la frecuencia por segmentos. A ver, ¿cuántos días tuvimos más de 40 grados? Pues 1. ¿Cuántos días tuvimos entre 35 y 40? Pues 200 días. ¿Cuántos? Etcétera. Entonces empezamos a dividir nuestros rangos de temperatura y la definición de la mayoría de las agencias meteorológicas mundiales, por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional de México, el de España, Estados Unidos, asignan que los fenómenos por arriba del percentil 90 o percentil 95, ¿qué significa? Que todos los que estén por arriba del 90% ya se consideran fenómenos extremos, o los que estén por arriba del 95%. Es decir, los 5% menos frecuentes ya los podemos catalogar como fenómenos meteorológicos extremos, llámese temperatura, precipitación, etcétera, ¿no? Entonces, así es como lo definimos. Aquí entran, por ejemplo, quizás hay cosas que, no sé, si empieza a llover demasiado, a lo mejor a mí me parece que ya se vuelve extremo, pero realmente, según la data, podría ser que no sea extremo, que solo sea algo que quizás una anomalía que yo no había identificado. Efectivamente, Liz, y te voy a decir por qué. Porque andamos las finos. Personas tenemos, como a Dory, la de Buscando a Nemo, las personas en colectivo sufrimos de memoria. A Dory le pasaba falta de memoria de corto plazo, a nosotros es falta de memoria de largo plazo. Es decir, los humanos nada más vamos un poco de demencia. Vamos reteniendo lo que pasó ayer y lo que pasó la semana pasada, ¿no? Entonces, si de repente cae una tormenta muy intensa, pensamos que es la más intensa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Justo como lo dices, irte a los datos, ver si realmente está en el 5 o 10% más extremo de todos los fenómenos y a partir de ahí decir si es un fenómeno extremo o está dentro de lo normal. Ok, vaya, la verdad es que esto sí no lo sabía, me toma por sorpresa porque yo sí he caído en este tema, en esos, no sé, artículos amarillistas, ¿no? De que, ya, esto está súper denso y ya todos nos vamos a morir. Pero bueno, tengo una pregunta que justo tiene que ver un poco con esto y con la realidad de nuestro país. ¿A qué alteraciones climáticas estamos expuestos en México? O sea, ¿qué se supone que realmente sí está sucediendo de acuerdo a todo el estudio de los datos? Claro, esta pregunta me va a dar pie a dividir en dos áreas. Por un lado, algo que le llamamos en meteorología como variabilidad climática.
ya sabemos qué es clima, es la condición promedio que ocurre en al menos 30 años o más. Entonces, la variabilidad climática tiene que ver con las fluctuaciones naturales que presenta el clima. Es decir, hay años más lluviosos, menos lluviosos, más cálidos, menos cálidos, pero se encuentran dentro de rangos normales de fluctuación. Es decir, claro, este año ha llovido poco, por ejemplo, el año pasado llovió más, pero se encuentran dentro de rangos que decimos normales. O sea, por ejemplo, se puede parecer a hace 5 años. Exactamente, es algo que ya se repitió, que a lo mejor tiene cierta periodicidad, que obedece a algunos patrones que tú acabas de mencionar. Estos patrones se llaman modos de variabilidad climática y el más importante de ellos, seguramente que todos lo han escuchado, es el fenómeno de El Niño. El Niño. Que el nombre completo, y les voy a platicar ahorita una curiosidad al respecto, el nombre completo es El Niño Oscilación del Sur. Es un fenómeno. Con todo y apellido. Sí, con nombre y apellido. Es el fenómeno oceánico-atmosférico que tiene más influencia en la variabilidad climática de todo el planeta, incluso en Europa, y van a ver que esto está muy lejos. El fenómeno del Niño consiste, el ENSO es la abreviatura, consiste en cambios en la temperatura de la superficie del mar frente a las costas de Perú. Entonces estamos hablando del Pacífico ecuatorial, o sea, a miles de kilómetros de distancia de donde nos encontramos nosotros. Okay. Cuando tenemos temperaturas por arriba de lo normal, le bautizamos como fenómeno o la etapa de El Niño, la fase El Niño. Cuando las temperaturas son por debajo de lo normal, se le conoce como La Niña. La Niña, ok. Claro, y cuando, nada más como por poner el contrario, ¿no? Sí, claro. Cuando no es ni niño ni niña, es decir, cuando estamos en condiciones normales, promedio, se le conoce como neutralidad. Ahora bien, este fenómeno ha existido desde antes de los humanos, existe ahora con nosotros y después de que los humanos dejemos de existir, el fenómeno va a seguir existiendo. Va a seguir existiendo. Es un fenómeno que no depende de nuestra actividad por cualquier cosa, ¿no? No depende de nuestra actividad. Y ahora, algo curioso, el fenómeno del Niño recibe ese nombre justamente porque los pescadores en Perú hay una corriente marina que se llama la corriente de Humboldt. Es una corriente. Humboldt, ya saben, el explorador europeo, que él la descubrió y ya saben, ¿no? Que le puso su nombre. Lugar, sí, claro, o sea, la adjudicó totalmente. ¿No? Entonces descubrió esta corriente, es una corriente fría, se le llama de afloramiento marino, es decir, agua fría que está muy debajo en el océano, aflora y viene rica en minerales, en oxígeno, por lo tanto los peces se acercaban a las costas de Perú y había muy buena pesca. Entonces eran años abundantes. Sin embargo, se dieron cuenta los pescadores que en algunos años, cercano al mes de diciembre, los peces se iban y tenían muy mala pesca. Entonces, asociaron este fenómeno con el niño Jesús. Ya. Bien. ¿Sí? Vaya. Bien. Aunque de ahí viene. Tremendo regalito que nos quitó los peces. Entonces, de ahí justamente el fenómeno de El Niño. El Niño. Exactamente. Ese es un modo de variabilidad. Hay muchos. Es el que más afecta en México. Tenemos otros modos, por ejemplo, la NAO, la oscilación del Atlántico Norte, que ese es muy importante para Europa. Tenemos otra especie de Niño, pero en el Océano Atlántico que es más débil. Y así como este tipo de variabilidad en el océano y en la atmósfera, hay varios en todo el planeta que de alguna manera inyectan incertidumbre, mejor dicho, inyectan cambios en la energía, que esto nos trae diferencias en la temperatura y en la lluvia un año con otro. Completamente normal. Me encanta que acabo de entender lo que escuché durante tantos noticieros durante toda mi vida aquí en unos cuantos minutos. De hecho, totalmente. Oye, ¿sabes algo? O sea, justamente ahorita que hablas de noticieros, yo tengo una pregunta respecto a eso, porque bueno, lo voy a ejemplificar de la mejor forma posible en este preciso momento. Estabas comentando de que el sábado cayó literal una tempestad acá en Guadalajara, en Jalisco, y ahorita literalmente no sé si se esté captando en el sonido, pero aquí estoy al lado de una ventana y parece que se está cayendo el mundo, o sea, se los juro, parece que se está cayendo.
Y yo he escuchado mucho esto de que dicen, es que es por el calentamiento global, en unos cuantos años ya va a pasar de que va a caer literal tempestad a lo doble y va a valer todo. Entonces yo te tengo la pregunta, ¿hasta qué cierto punto estos cambios climáticos extremos resultan por el calentamiento global? Ya, esa es la otra buena pregunta. Oh, vamos, excelente. No, Liz, Hombre, hoy traemos una racha. Sí, las mejores amigo. preguntas no pudieron haber sido. Perfecto. Porque además van siguiendo el orden, ¿no? De variabilidad, cambio climático, etcétera. Ahora, bien, por un lado, planeado. Hicieron su tarea. Sí, estudiamos. Por un lado, la variabilidad es completamente normal. Esto ha ocurrido siempre, va a seguir ocurriendo. Y es verdad que por otro lado tenemos ese input de energía que nosotros como humanidad le metemos al sistema terrestre por las fábricas, la sobrepoblación, el consumismo, los vehículos, y esta energía extra que le entregamos a la atmósfera se manifiesta inmediatamente en un aumento en la temperatura. Pero esta es una cadenita, no es una cadena instantánea. Es decir, el sistema climático, la atmósfera, el océano, los mantos de hielo, no reaccionan de forma inmediata, tienen un retardo, un periodo, digámoslo así, de asimilación para que esta energía se pueda utilizar en X cosa en la atmósfera. Entonces, no es inmediato. Digamos, tiene una inercia, ¿no? Esa sería la palabra, tiene una inercia. Es como un tren que tarda mucho en agarrar la velocidad crucero y también tarda mucho en frenarse. Entonces, la atmósfera tiene una gran inercia junto con el océano. ¿Qué sucede? Que se ha demostrado ya en los últimos años, esto es muy reciente, se ha demostrado que el cambio climático de origen antropogénico contribuye a que los fenómenos extremos, como los que comentamos hace un momento, se vuelvan más extremos, es decir, se vuelvan más intensos y más frecuentes. Es decir, si nosotros nos imaginamos la famosa, lo voy a dibujar aquí, la famosa campana de Gauss, que a lo mejor algunos lo recuerdan, la voy a poner aquí, la campana de Gauss, okay. Recordarán, a lo mejor aquí me pongo muy técnico, pero es para que las personas que nos están viendo o escuchando se pongan a googlear ahí, ¿no? Campana de Gauss, a ver qué onda. Que les entre la curiosidad matemática, ¿no? Toda la zona que está aquí en medio, digamos que es la zona normal, lo que casi siempre ocurre. Ok. Y la zona, en este caso, que ustedes ven a la derecha, me parece, esta zona de aquí, es la zona de los eventos más raros. Es decir, los que casi nunca pasan, granizo gigante, nevadas donde no tiene que nevar, olas de calor muy extremas. ¿Qué pasa con el cambio climático? Lo que pasa es esto, voy a dibujar otra campana de Gauss y fíjense lo que voy a hacer. Vean cómo la campana se corrió. ¿Se desplaza un poco? Se desplazó, se deformó hacia los eventos extremos. Es decir, que lo que antes era extremo, en algunos años ya no va a ser extremo porque va a ser tan frecuente que se va a volver normal. Lo normal. Eso conocemos como cambio climático. Sí, justamente eso es el cambio climático y se ha demostrado que la actividad humana influye en fenómenos severos. No todos, no porque tengamos una tormenta intensa hoy por la tarde en Guadalajara como la que tiene Aldo, no significa la que se ve por venir. ¿Sí? No, hay cambio climático o sea, no todo es cambio climático, ¿verdad? Hay que estudiarlo, hay que ver si las condiciones son propicias para que sea cambio climático, pero en buena medida sí contribuye lo que estamos haciendo nosotros aquí en el planeta. Wow. Creo que mejor explicación no podía haber, ¿no? Ay, no. Pero tengo una pregunta, o sea, siendo como que quitándonos un poco este miedo que ya existe o quizás todas estas respuestas tabú que nos dan en absolutamente todos lados o verdaderas, no lo sé, ¿en qué afectan los climas extremos? O sea, ¿de qué forma vamos a ver las consecuencias en especies, en humanos, en el tema de agricultura? ¿Cómo va a ser que pues estos cambios que nos dices que a lo mejor vienen con delay, pero vienen, nos van a afectar? Mira, yo quiero hacer aquí una interrupción, que ya están llegando esos efectos, porque a mí se me acaba de ir la luz, no sé si lo notaron, y literalmente se me fue la luz, me sacó de la reunión, entonces a mí mínimo y en donde estoy ya me está afectando, yo digo, pero ya, estamos cucando, nos dejamos de bromas, ¿no? ¿no? Ya se va a empezar a diluviar en todos lados por nuestra culpa. Sí, no, de hecho, quedó perfecto con el tema, pero me preocupa que vuelva a sacar, pero aquí seguimos. Sí, mira, Liz,
Sí viene con retraso, esto viene con un desfase, no es instantáneo, sin embargo, ya estamos viendo las consecuencias. Es decir, lo que sucedió hace varios años, alguna década o un par de décadas atrás, las consecuencias ya las estamos viendo en este momento. Según el último informe del Panel Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático, esto parece trabalenguas, el IPCC, por sus siglas en inglés, nos encontramos ya rozando el límite de temperatura. Ellos le llaman de no retorno, punto de inflexión, el término es lo de menos, pero es una temperatura crítica que es 1.5 grados Celsius. Ya nos encontramos rozando de manera global en promedio este límite de temperatura y las consecuencias ya las estamos viendo. ¿Cuáles son las consecuencias? Por ejemplo, que tengamos abundante precipitación en periodos muy cortos de tiempo en lugares donde climáticamente no llovía. Y lo estamos viendo de una manera más frecuente, más severa también. O al revés, donde normalmente llueve o no tienes periodos de sequía tan prolongados, estamos viendo sequías muy prolongadas y muy intensas. Un ejemplo es, no quiero achacarle por completo al cambio climático, porque son otros factores los que influyen. Es un cóctel de varios factores. El cambio climático es uno de ellos. Por ejemplo, fue el pasado mes de junio, que en Jalisco fue el mes más cálido en la historia del registro que tenemos confiable. ¿Cuánto es? ¿Este sí se salió de los 30 años? Se salió de los 30 años. Por lo menos de los últimos 70 años. ¡Ay, caray! Sí. Digo por lo menos porque de ahí para atrás no sabemos a ciencia cierta lo que pasó porque no tenemos datos confiables. Pero en los últimos 70 años ha sido el junio más caluroso en la historia. Casi 4 grados Celsius arriba de lo que deberíamos estar en el mes de junio. Además de que tuvimos poquísimas precipitaciones y hubo puntos en donde prácticamente no llovió en el mes de junio. Ese es un ejemplo de fenómenos que el cambio climático exacerba más, exagera, expone todavía más de lo que hubiera ocurrido simplemente por variabilidad climática, de forma normal. No, oye, esto es una locura total y literalmente, como dices, estos sí son datos y estamos hablando de clima. Ahora sí es clima y no solamente tú dijiste es 30 años o más y literal estás hablando de que son 70, o sea, es una locura, es muchísimo, prácticamente estamos hablando de que es un siglo, pero pues bueno, ya vimos toda esta parte preocupante, esta parte que nos alarma a todos, pero bueno, vamos a la parte linda en la que podemos hacer algo. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar todo este tema del clima extremo, de los cambios climáticos? Mira, sin duda que las personas mortales como nosotros, que a lo mejor no tenemos en nuestras manos la creación de políticas públicas, claro, la implementación a nivel global, podemos hacer algo que es, lo primero es informarnos, ser conscientes de lo que está sucediendo, porque para poder actuar tenemos que ser conscientes de por qué actuar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar conscientes, darle la importancia que merecen estos temas y después tomar medidas en casa muy sencillas. Tristemente en México no tenemos el hábito de separar la basura y es algo muy sencillo y aunque la separemos no nos ganamos mucho porque luego cuando pasa el colector llega el camión y la revuelve. Todas, y vámonos. Sí. O sea, pero ya la educación empezaría no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, desde claro, los ciudadanos y meter presión, ¿no? Meter presión, el uso del transporte público más que el vehículo particular. Yo sé que los temas de seguridad no lo permiten, etcétera. Y otra vez volvemos a las políticas públicas, etcétera, pero la presión la podemos nosotros ir ejerciendo desde lo individual. Ahora, el trabajo está en las instituciones públicas, en las universidades también, el generar más presión hacia los tomadores de decisiones para que como país seamos no una carga, ¿no? Sino seamos un alivio en implementación de políticas públicas en favor de reducir las emisiones de CO2, utilizar fuentes de energía renovables. Yo sé que esto es muy sencillo de decir porque hay muchísimos intereses, hay mucha industria de por medio,
pero bueno, es que esa es la clave y todo mundo la sabemos, pero hasta que no suceda algo. Hasta hacerla, ¿no? Ajá, hasta llegar al límite del grado, ya ahí nos preocupamos. Claro. Exactamente, no te acerques porque te vas a quemar, no te acerques porque te vas a quemar, y te pueden decir 20 veces hasta que te quemes. Hasta que te quemas, claro. Hasta que lo vives tú. Lo bueno de todo esto es que sí nos vamos con un poco de luz al final del túnel, ¿no? Ya sabemos que a lo mejor nos va a costar trabajo, pero que sí hay una posible solución. Exacto. Todos podemos poner nuestro granito de arena. Pero bueno, hablando de poner un granito de arena, amigo Aldo, ¿qué te parece si vamos a esa sección favorita, esa que nos encanta? Platícanos. Esto es Mito o Realidad. Te vamos a decir pequeñas frasecitas y solamente, como su nombre lo dice, puedes decir mito o realidad, pero aquí no hay contexto, ¿va? O sea, mito o realidad, nada de que, ay, no sé, más o menos, depende, no, mito o realidad, ¿va? Sencillito. Okay, bueno, está como la primera pregunta que dijiste, parece sencilla, pero no lo es, pero lo siento, tenemos que decir mito o realidad, así que adelante, Liz, por favor. Ok. Los recursos naturales que forman el clima son finitos. Realidad. Ok. La Tierra ya ha vivido otras etapas de climas extremos. Realidad. ¿Verdad? Sí. Ok. La mayoría de los cultivos no sobrevivirán al aumento de la temperatura terrestre. Es que el decir la mayoría parece pregunta capciosa. ¿Mito o realidad? Ya sé, qué tristeza. No lo sé. No. Te fui bien claro, no se puede. Bien regañado el Mauricio de que la mayoría de los cultivos, bueno, yo creo que es mito, no creo que la mayoría. Ok, bien. Los modelos climáticos son poco fiables. A largo plazo. ¿Mito o realidad? Lo siento. Así en general, como viene así la frase tal cual, mito o realidad para ti. Mito. Ok, ya no va a querer volver a venir Mauricio. Nos va a regañar Mauricio. Estamos haciendo sufrir mucho hoy. La preocupación ya casi acabamos, no te preocupes, nos quedan 2 y ya. Y ya puedes llorar todo lo que quieras, ahora sí. La preocupación por los efectos del clima puede ser a largo plazo. Mito, ¿no? A corto plazo, ya, mito, sí. Ok. Y la última, ya, para acabar con este sufrimiento que tienes, Mauricio. No podemos hacer nada para mitigar los eventos climáticos extremos. Mito. Bien. Nos vamos con luz al final del túnel. Otra vez, nuevamente, Liz, así es. Y pues bueno, la verdad yo estoy súper impactado con la información porque justamente como dices, Liz, como que se desmitificó varias cosas que solemos ver en noticieros o que te dicen hasta en las mismas redes sociales de, oye, esto, y ya valió literal, y pues no es así, o sea, sí está valiendo, pero todavía hay, como dices, una luz al final del túnel. Todavía y pues, podemos hacer algo. Exactamente, y todavía para hacer más conciencia me gustaría como que pongamos aquí esta dinámica, normalmente pedimos libro, película y serie, pero ahora pedir algo diferente para generar conciencia. ¿A ti qué se te ocurre, Liz? Pues mira, yo creo que podríamos asustar a la gente, a ver si Mauricio nos ayuda. ¿Qué te parece, Mauricio, si nos ayudas? O sea, nos gustarían 3, pero a lo mejor y nos dices que nada más una. No sé, películas o series que reflejen de una forma como muy real las posibles consecuencias de seguir viviendo este ritmo, ¿no? O sea, de no creer en el cambio climático, de seguirnos afrontando a climas extremos. ¿Qué podría explicárnoslo de mejor manera para que ahora sí todo el mundo se la crea? Claro. Mira, primero un paréntesis. Sí, las de mito y realidad, bueno, atención a las personas. Ay, digo mito. Acuérdense que no se podía dar contexto. Claro, no, es justo. Sí, siempre hay matices, entonces para que luego no hay. No te pelees, bueno, no te preocupes. No pasa nada. Películas. Ahí va una, es muy Hollywood esta película, desde luego que tiene efectos especiales y todo muy catastrófico. En una proporción menor sí que puede ocurrir, sí que, o sea, y teóricamente puede ocurrir. Y es esta película que seguramente recuerdan muchas personas, que es la del Día Después de Mañana. Ah, claro. Justo, sí. Que hay hasta 1, 2 y 3, creo, ¿no? Hay varias. Sí, es una película buenísima que prácticamente se detiene la corriente del Atlántico Norte, se detiene por cambios en la densidad, entonces
la corriente del Atlántico Norte lo que hace es llevar agua cálida a Europa, por lo tanto Europa no tiene inviernos tan extremos, tan fríos, pero cuando esta corriente se detenga, porque se puede detener, teóricamente se puede detener, lo que va a suceder es que Europa se va a enfriar, paradójicamente, al contexto de cambio climático y calentamiento global. Recuerden que el sistema climático es muy, muy complejo y no significa calentamiento por todos lados. Hay excepciones, hay casos particulares. Esta película es buenísima, sí asusta un poco, sobre todo en el contexto en el que estamos actualmente, pero Hollywood lo hace muy bien y entonces es recomendable. Hay otra película que se llama Geostorm. Esa es más nueva, ¿no? Sale, solamente que soy muy malo yo para los nombres, estoy como el expresidente que veía la película, pero él era el libro y que no se acordaba de los autores. Yo no me acuerdo de los actores, pero esta película trata de que ya el planeta Tierra se calentó en un nivel extremo y ponen una especie de satélites alrededor del planeta para reflejar la radiación solar y hacer que el planeta se enfríe, y ellos pueden controlar donde hay tormentas, donde va a llover, etc. Se puede controlar todo. Digamos, una utopía el poder llegar a controlar el clima y la atmósfera. No se puede, cañones antigranizo, lo que sea, es un mito. Spoiler alert, no se va a armar. No se puede. Elon Musk viendo esto, demonios, mis planes. Al menos no en el corto plazo con la tecnología con la que contamos. Ay, caray. Ok, ¿para qué decís ya después? Y hay otra película que esta es un poco más documental, pero que también está muy bien, que se llama La Verdad Incómoda. Es una película con algunos tintes políticos, propagandísticos hacia una persona que fue un ex candidato a la presidencia de Estados Unidos. Al Gore se llama el ex candidato, me parece que contendió contra Bush, perdió, y ya se hizo proambientalista, como nuestro expresidente también, que no voy a decir cuál, que están en rollos pro energías verdes, alto al cambio climático, etcétera, pero la película está muy bien, se llama Una Verdad Incómoda. Va. No, pues yo creo que nos llevamos suficiente tarea de este episodio y sobre todo, pues, yo creo que lo más interesante es generar conciencia y darnos cuenta de lo que está sucediendo. Y pues bueno, Mauricio, la verdad es que fue un placer tenerte por acá, fue un placer, se me pasó rapidísimo el tiempo el poder platicar de estos temas, pero antes de irnos, platícanos dónde podemos encontrarte, no sé, redes sociales, a dónde podrían consultarte quienes tengan dudas de este tema. Sí, mira, te voy a pasar una red social donde yo subo mucho contenido y luego una institucional. La primera es en mi TikTok subo muchos videos, tanto de pronóstico como de inquietudes y curiosidades en meteorología. Me pueden buscar como Mauricio-Lorey o con mi nombre, Mauricio López Reyes en TikTok, y bueno, por ahí tienen algunos videos. Y a través de las páginas oficiales del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Así lo pueden buscar, Instituto de Astronomía y Meteorología, en Facebook, en Twitter, y ahí también el equipo de meteorólogos que trabajamos en el instituto, damos el pronóstico, hacemos algunas cápsulas informativas, monitoreamos el radar Doppler, que es este instrumento que nos permite detectar las tormentas, que seguramente si Aldo entra va a ver que su casa está debajo de un... El diluvio. En el radar. Ni me lo digas. Entonces, bueno, ahí nos pueden seguir y somos muy activos en las redes y bueno, nos daría mucho gusto que nos vieran por ahí. Perfecto, excelente, pues. Vas a ver que por ahí nos vas a encontrar. Y pues Aldo, platícanos a nosotros dónde nos pueden encontrar y cada cuánto. Claro que sí, pues bueno, tiene el nuevo episodio cada martes y no se lo pueden perder por Spotify, Deezer, Amazon Music y Apple Podcast. Y si nos quieren ver en esta ocasión, pues tocó virtual, pero de igual forma pueden ver nuestros rostros de sorprendidos, tanto de Liz como mío. Nos pueden ver en YouTube, igual cada martes. Y asimismo nos pueden seguir en Instagram. ¿Dónde es nuestro Instagram, por favor? Bueno, es en Instagram, pero ¿cuál es nuestro username, por favor, Liz? ¿Y tú dónde? Dímelo, ¿dónde? Pues no olviden seguirnos en Háblame de Ciencia UDG. Y pues bueno, la verdad es que fue todo un placer poder tener esta charla tan amena y justo cayó como anillo al dedo la tormenta de Aldo, entonces pues ya saben, hay que comenzar a tomar acción porque puede ser demasiado tarde en algún momento. Muchas gracias por acompañarnos, Mauricio. No, con mucho gusto, gracias por la invitación. Fueron los efectos que la producción tenía preparados allá en la casa de... No, bueno, fuera, sí me saqué un susto, dije, no, mi compu, mi grabación, ayuda. Muchas gracias a los dos y bueno, a todo el equipo por la invitación y por el programa. Gracias. Pues no, bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Aldo. No, pues gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos.
Hasta la próxima. Esto es Háblame de Ciencia. Te esperamos la próxima semana.